Buenos días con todos. En primer lugar, quiero agradecer a ustedes por su presencia y su tiempo. El tema de hoy nace con una pregunta, ¿no? Sabemos todos que el césped es importante en nuestra vida diaria debido a los diferentes usos que nosotros les damos. Y la idea es, ¿y qué vamos a investigar, no? ¿Qué temas vamos a investigar en el césped? ¿Por qué y para qué vamos a hacer investigaciones en el césped? ¿Es tan importante como un cultivo frutal, como un cultivo de hortalizas, ¿no? O con alguna otra especie vegetal que nos alimenta, ¿no? A diario, ¿no? Entonces nace la pregunta, ¿no? Nosotros hemos identificado en realidad que el césped lamentablemente en el Perú no ha tomado la importancia debida, ¿no? Pero en los últimos años, con eventos muy interesantes a nivel nacional y también eventos internacionales, ha cobrado mayor relevancia, ¿no? He ahí entonces la oportunidad para poder poner en valor el césped como un cultivo. Antes en la mañana escuché a un asistente que venía y me decía, disculpe, ¿dónde van a hablar acerca del pasto? Me decía, ¿no? Y yo le decía, no, no es el pasto, estamos hablando del cultivo del césped, ¿no? Pastos y forrajes en otro congreso, ¿no? Sí, entonces por eso es importante, ¿no? Que la universidad conjuntamente con sus aliados estratégicos como la asociación y otras instituciones que se vayan sumando, ¿no? Empecemos a trabajar y a profesionalizar la gestión del césped. Por eso nace el lema, ¿no? Profesionalizar la gestión del césped. Y para eso estamos todos acá, ¿no? Para aprender mutuamente de todas las experiencias que tenemos. La importancia del césped. Como ustedes pueden ver, en cualquier parque que usted viaja a nivel mundial va a encontrar en una plaza principal, va a encontrar el césped. ¿Qué especie? Bueno, habrá que verlo, ¿no? Como ustedes seguramente pasean por los parques de nuestra ciudad, van a encontrar básicamente en las áreas verdes urbanas, van a encontrar el gras americano, ¿no? ¿Sí? Que es el más utilizado, el Stenotrophoum secundatum. Y muy criticado al mismo tiempo, ¿no? Porque es una de las especies que demanda mayor consumo de agua, ¿no? Pero sin embargo, hablando ahí siempre con los socios, intercambiando ideas, decimos pues, pero el césped de este señor va en cualquier diseño de jardín, en cualquier diseño paisajístico, aunque sea 10, 20 o 50 metros, ¿no? Y muchos más pueden ser, pero el césped siempre se compra. Acompaña al diseño de jardines, al diseño del paisaje, al diseño de áreas verdes urbanas, a jardines particulares, ¿no? Siempre está acompañando el césped. Entonces es una especie que tiene mucha demanda. Por ejemplo, el césped, tengo un amigo que proveía de césped a estas tiendas, por ejemplo, Promar, Sodimac, Maestro, hace varios años, y me decía que aproximadamente se vendía entre todas las tiendas, el día más bajo vendía 1000 metros cuadrados de césped, ¿no? Y había días en donde se vendía mucho más, ¿no? Y entonces decía, oye, sí, pero, y escuché hace un rato y decía, ¿y el césped bajo qué se produce, no? El césped se produce, acá en Perú lo producimos en el suelo directo, ¿no? En el campo, en la chacra, ahí se produce, ¿no? Oye, ¿y después cómo acaban esos suelos después de 5 años, 6, 7 años, ¿no? No aptos para la actividad agrícola, porque hubo erosión del suelo, no por el agua, por el viento, ¿no? Sino hubo erosión por la actividad antrópica, por satisfacer una necesidad nuestra, ¿no? De crear más espacios verdes, ¿no? Con césped, ¿no? Y empieza a satanizarse el césped de repente, ¿no? O es una especie que, en el caso del gras americano, es una especie que crece muy rápido, requiere mucho mantenimiento, consume bastante agua y encima, pues, el señor está degradando nuestro suelo porque en cada cosecha se van 4 o 5 centímetros de suelo y después de unas 10 campañas ya no tenemos ya caparable, ¿no? Y ese es un problema al medio ambiente y genera un impacto ambiental, ¿no? Y ese suelo pierde su valor agrícola y empieza a urbanizarse y a crecer, incrementarse las áreas urbanas. Pero bueno, pero también, ¿qué sería del césped o de las plantas ornamentales si no adornaran nuestra ciudad, ¿no? Todo lo verde que nosotros le hemos quitado a Lima hay que devolvérselo de alguna manera, ¿no? Y una de ellas, y una forma muy interesante, es con implementar el césped. Pero bueno, no solo en Lima, ¿no? También nosotros tenemos, nuestro país pues tiene 3 regiones bien marcadas, costa, sierra y selva. El césped no es utilizado solo en la costa, también es utilizado en la región sierra, en la región selva. Ustedes pueden observar, por ejemplo, acá. Y esto es un poco penoso porque muchos municipios
del interior del país, de muchas regiones, vienen a Lima a comprar césped, vienen a Lima a llevarse plantas ornamentales, y entre ellas el césped. Cuando de repente en el lugar donde ellos quieren implementar el diseño paisajístico, podrían encontrar una especie que ya esté adaptada a esas condiciones. O en todo caso, buscar nuevo material, algunos híbridos o alguna de producto del mejoramiento que de repente se pueda adaptar a esas condiciones también. No, pero empezar por el lugar para ver si identificar alguna especie nativa o que se haya adaptado a esas condiciones. En estas imágenes podemos observar, este es del distrito de Mazamari, en la selva central, en donde se hizo el diseño de este jardín y donde también se contempló el césped, ¿no? Cabe resaltar en este diseño, se llevó en un primer trabajo, se llevó el paspalo, ¿no? Se llevó el paspalo para probarlo. Y después de unos meses, cuando volvieron a hacer otro parque, nos llamaron y nos dijeron que sí, que el paspalum se había adaptado muy bien, que era un césped que no requería mucho mantenimiento, ¿no? A pesar de las altas precipitaciones y la alta humedad. Y aquí en Lima, bueno, hay experiencia de que el paspalum no requiere tanto mantenimiento, no consume mucha agua, es un crecimiento más lento. Entonces se propuso allá, ¿no? Oye, y les resultó, y quisieron comprar paspalum. Quisieron comprar paspalum para el resto de sus áreas verdes. Pero no había en el mercado. Walter está por acá con nosotros. Walter, ahí está Walter Guamaní, es un técnico que ha trabajado años con el ingeniero Muñoz, ¿no? Que fue profesor acá principal, que ahora está en Estados Unidos, ¿no? Radica allá, trabaja allá, y también trabajó con el ingeniero Palacios, ¿no? Y también hemos trabajado con Walter. Y llevamos el paspalum y recorrimos toda la zona, Walter, y no encontramos paspalum. No encontramos paspalum, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver la forma, la manera de ver qué especies epitosas se adaptan o desarrollan mejor en determinados lugares. Este es Parque de Constitución en Huancayo, ¿no? También césped. Pero para ver si el césped pues, puede desarrollar de manera adecuada, habría que estudiar factores muy importantes, como por ejemplo las condiciones climáticas, ¿no? Ayer estuve hablando con un gerente de una empresa que se dedica al mantenimiento de áreas verdes y le decía yo de que en realidad pues, su suelo estaba muy compactado, era un suelo con una tierra franca pero con mucha presencia de limo, se humedece y ellos piensan que solo el riego va a solucionar el problema, ¿no? Entonces, y él me decía, pero me dice, ingeniero, me piden que el césped se recupere en época de invierno en 2, 3 meses. Pero el césped en invierno no crece, me dice, ¿no? Entonces empezó la discusión ahí, ¿no? El césped en invierno no crece, le digo, ¿sí? Oye, es una gran mentira, el césped en invierno acá sí crece, ¿no? Y acá cuando nosotros lo hemos sembrado, en 2, 3 meses hemos encontrado así de desarrollo radicular a 20, 25 centímetros después en invierno de haber sembrado, ¿no? ¿Cómo que el césped no crece en invierno? ¿No? Podemos tener temperaturas bajas de repente, ¿no? Y eso si es que nos vamos a las lomas también por el exceso de humedad, pero el césped sigue creciendo, y porque claro, él se encuentra en la zona de lomas, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos temperaturas de 14 grados, 13 grados, pero el metabolismo de la planta se sigue dando, ¿no? La planta no cesa su crecimiento, salvo que estemos pues temperaturas bajo cero, pero acá en Perú no tenemos temperaturas bajo cero, al menos en Lima, ¿no? Entonces es muy importante estudiar los factores climáticos, ¿no? Para poder hablar con propiedad, ¿no? Y tomar decisiones correctas. Ahora voy a hacer ejemplos básicamente de la región Lima, ¿no? En realidad, pues, decimos pues, que Perú es un país megadiverso con muchos climas, de los 117 tenemos 84. O sea, hablar de Perú y de su biodiversidad es muy interesante. Pero para no ir muy lejos, vamos a hablar solamente del caso de Lima, ¿no? Solo Lima, por ejemplo, si de repente por ahí alguien que nos visita fue y dice, Lima es de la región costa. Sí, pertenece a la región costa, estamos al costado del Océano Pacífico, pero sin embargo tenemos zonas como Ollón, como Canta, es sierra, es la sierra de Lima, ¿no? Ahí sí tenemos temperaturas bajas, ¿no? De repente en Lima no llegamos pues a 10 grados, 8 grados, pero en esas zonas pues Matucana, en esas zonas sí podemos llegar, ¿no? Entonces es para más o menos tener un panorama, y eso es solo Lima. Oye, y la costa norte es diferente,
¿no? Costa centro, la costa sur, y en la sierra, sierra centro, sierra norte. O sea, en realidad, pues, recorrer nuestro país y conocer cada condición climática particular es muy interesante. Aquí tenemos, ¿no? Seguimos con la región Lima, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta es una clasificación de Torwine que hizo acerca de los tipos de clima que solo podemos encontrar en Lima, ¿no? Solo hizo un estudio en Lima, ¿no? Lima, ustedes pueden ver esta franja amarilla, ¿no? Que está al lado del Océano Pacífico y se extiende hacia los Andes. Vemos un clima tipo árido, con lloviznas ligeras entre abril y diciembre y con un ambiente atmosférico húmedo. Luego tenemos esta franja ya muy pequeña, que es de color anaranjado. Tenemos clima tipo semiseco, templado y húmedo, con ausencia de lluvias casi todo el año, ¿no? Esto va entre los 500 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos esta franja ya un poco más ancha, que es la franja ploma, y dice, clima tipo lluvioso, seco en invierno, semifrígido y húmedo, y que va de los 2.500 a los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y luego tenemos también el clima tipo apolar, frígido, seco, de 4.500 a más, y que son estos puntos blancos, ¿no? Entonces decimos, oye, Lima es una franja costera, sí, pues es una franja costera, pero con estas diferencias climáticas, ¿no? Sí, estamos hablando solo de Lima. Y seguimos en Lima, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones del clima de Lima? Por ejemplo, temperatura. Temperatura máxima promedio 27, temperatura mínima promedio, estos son los promedios 14. Entonces nosotros podemos decir de repente, oye, cesa el crecimiento si nosotros hacemos germinar semillas en invierno, ¿no habrá germinación? ¿No? Y no habrá desarrollo radicular, no habrá desarrollo de la parte vegetativa con una temperatura de 14 grados, ¿no? ¿Sí? Teniendo un promedio, ¿no? ¿Y cuál es la precipitación? Bueno, y esto es siendo, digamos, yendo pues un poco optimista, ¿no? Este es un promedio, la precipitación promedio es de 9.84 milímetros por año. Milímetros por año, no sé, acá tenemos amigos de Argentina, ¿cuál es la precipitación promedio en Buenos Aires? De Chile, ¿cuál es la precipitación promedio en Santiago? ¿No? Sí, si de repente acá están los amigos también de Ecuador, de Bolivia, pues, es bien particular el caso de Lima, seguramente el ingeniero Palacio les habrá mencionado, ¿no? Es un desierto, ¿no? Entonces, con esta precipitación que tenemos, entonces es muy importante aquí optimizar el uso del agua. Entonces, analizando los factores climáticos nos va a dar idea, oye, ¿qué podemos investigar? ¿En qué temas podemos orientarnos para poder hacer una producción o un manejo sostenible del césped en el tiempo? ¿No? ¿Sí? La humedad relativa, ¿no? Tenemos mínima de 60%, máxima 97%, y podemos llegar de repente hasta respiramos agua en invierno, creo, ¿no? ¿Sí? Acá en barras podemos observar, ¿no? Las temperaturas promedios de Lima. Ojo, de Lima, ¿no? En estos años, ¿no? Podemos observar, pues, las temperaturas promedio, ¿no? No lo pueden observar ahí. Sí, no llegamos, pues, no tenemos temperaturas muy bajas, como ustedes pueden observar. Ahora, pero si los comparamos, veamos acá con las temperaturas promedios en todo el Perú, por ejemplo. Miren acá, veamos acá esta región de nuestra selva y comparemos con la región Ancash. Miren la temperatura mínima en Ancash y la temperatura mínima en Iquitos. Bueno, es Perú, ¿no? Sí, uno está en la región, bueno, estamos en la costa, pero en la zona sierra de Ancash, temperaturas bajas en las noches, pero en Iquitos en las noches pues es un horno. Y la pregunta será, oye, ¿y qué relevancia tiene pues este mapa con estos factores climáticos, no? Bueno, tenemos estadios en las diferentes regiones de nuestro país, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? En todas se riega, en todas se prepara el suelo, en todas se poda, en todas se fertiliza y todo eso. Y oye, y todos esos factores climáticos influirán en el desarrollo, el crecimiento, en el metabolismo de la planta y tendrá que ver con nuestro plan de mantenimiento, de riego, de fertilización, etcétera, etcétera. Claro que sí, ¿no? ¿Podré copiar la receta de Iquitos, lo podré copiar para Ancash, o la receta de Ancash lo podré copiar para Puno, por ejemplo? No lo sé. ¿Qué opinan? ¿No? Entonces, ese es el sentido de poder analizar estos factores, ¿no? Que influyen en la agricultura. Perdón. Bueno, y acá tenemos las precipitaciones, ¿no? En la región Lima, las precipitaciones son bajas, ¿no? Bueno, no encontré datos de este año 2015, ¿sí? Pero las precipitaciones son bajas si las comparamos, pues, con, por ejemplo, no sé, Quito, si la comparamos con Santiago,
o Buenos Aires, que creo que el promedio está en 1000 milímetros, ¿no? En promedio de Buenos Aires. Santiago estará en 300, 400 milímetros. Y Lima, ¿no? 7, 8, 9, 10 milímetros. Llueve en Lima, tenemos agua en Lima, ¿no? Y ahí acá la humedad relativa, también miren cómo no, tenemos la humedad relativa acá de Lima, ¿sí? Pueden observar en estas barras, ¿sí? Pero también observen, miren, la humedad relativa pues en el Perú, ¿no? ¿Sí? Mayor humedad relativa en las zonas en donde tenemos este color violeta intenso, púrpura intenso, ¿sí? De alta humedad relativa, y veamos zonas mucho más secas, como por ejemplo Arequipa, ¿no? La humedad relativa, ¿no? Mucho más baja. ¿Sí? Igual, entonces, mira, humedad relativa, temperatura, precipitación, varía a nivel de Perú. Y las condiciones edáficas, los suelos serán los mismos. Claro está que de repente pues, el factor suelo no es un problema, nosotros lo podemos manejar, podemos trabajar de manera suelo artificial, ¿no? Podemos hacer el sustrato, sí, pero de todas maneras, pues de repente hacer los movimientos de tierra, ¿no? Y otros factores más que influyan en la preparación del terreno, ¿no? Podrá elevar los costos. La FAO, ¿no? Determina estas regiones geográficas que se encuentran pues, en la costa peruana, ¿no? Hay una región yermosólica, ¿no? Que básicamente se divide de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, describe que tenemos desiertos de la costa hasta las estribaciones andinas, y eso se hace la descripción aquí. Vemos valles irrigados, ¿no? En los valles irrigados, ¿qué tipo de suelo tenemos? Suelos fluvisoles, que son fértiles y de alta calidad. Esos son en los valles, tenemos 52 valles, entonces tenemos ahí suelos fértiles. Oye, ¿y habrá desiertos? También tenemos desiertos en la costa, ¿no? Suelos regosoles, que son básicamente arenosos. Y los onlach son aquellos que son salobres, ¿no? Y tenemos en la costa, también tenemos ese tipo de suelos. Y los fluvisoles secos son suelos aluviales secos, ¿no? Oye, mire que solo en la costa tenemos esos diferentes tipos de suelos. Oye, también tenemos cerros, colinas, suelos litosoles que son rocosos. En la costa norte, Piura y Tumbes, tenemos suelos vertisoles, arcillosos, alcalinos. En la costa sur, suelos andosoles, suelos volcánicos de reacción neutra. Mire, toda esta diversidad de suelo lo encontramos en la región costa, ¿no? ¿Sí? Bueno, en nuestra sierra, en nuestra selva, también habrá que hacer esas descripciones, ¿no? Y la región litosólica, ¿no? Vertientes occidentales, pero que esto ya va entre los 1000 y 5000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En la parte alta se tiene suelos litosoles, básicamente zonas rocosas, y eso lo podemos ver cuando estamos yéndonos de viaje, vamos subiendo por carretera central, ¿no? Partes bajas, suelos regosoles, arenosos y yermosoles cálcicos. En la parte intermedia, suelos yermosoles, que son lúbicos, arcilla y cal que se pueden encontrar, los aerosoles, que son capas oscuras, ¿sí? Bueno, entonces esa es la diversidad de suelo que se puede encontrar en la costa, ¿no? Y eso va variando a medida que también vayamos subiendo. Oye, y todo esto, ¿qué tiene que ver pues, con el Congreso, ¿no? ¿Qué tiene que ver con Entonces, si nosotros analizamos, y hemos puesto, digamos, los principales estadios, ¿no? Deportivos, ¿no? Donde se practica el fútbol profesional, ¿sí? Que encontramos aquí en el Perú, ¿no? Y en las diferentes regiones. Pero, y eso que nos estamos contando, como por ejemplo, acá está Walter, que es un socio de la Asociación Pobladores Viña Alta y tiene su estadio, e invierte muy bien en su estadio, pero desconocen de algunas maquinarias y equipos, ¿no? De que se puedan utilizar para el mantenimiento, ¿no? Y esa cancha de fútbol que tienen con medidas reglamentarias les genera ingresos. Pero si lo tuvieran de mejor calidad, de repente algunas otras instituciones que se dedican a la práctica de fútbol profesional pudieran pedir sus servicios de alquiler de estas canchas deportivas, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá solamente he puesto los profesionales, y si contamos otros estadios, bueno, tenemos aquí el José Díaz de Lima. Bueno, ahí ustedes pueden leer todos los estadios que encontramos, pero miren acá, José Díaz de Lima, que está acá, a cuántos metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y acá vean acá el Daniel Alcides Carrión, que está en Cerro de Pasco, ¿no? A 4378 metros sobre el nivel del mar. Oye, Unión Mina jugaba ahí, yo me recuerdo, yo veía de adolescente, veía el partido, ¿no? Y la pelota era increíble cómo corría allá, y había en plena granizada y con charco y la cancha pues a desnivel, y se practicaba el deporte de fútbol profesional, ¿no?
¿Sí? Entonces ahí se practica el fútbol. Oye, yo me pregunto, pues, no sé, señores, ¿podré sembrar la misma especie que siembro en el José Díaz? ¿Lo podré sembrar en Cerro de Pasco a esa altitud? ¿La frecuencia de riego tendrá que ser la misma? ¿Mm? Entonces, eso es lo rico de nuestro país, ¿no? ¿Sí? La diversidad de factores climáticos que hay. Entonces tenemos estadios en Lima, tenemos estadios pues, en Chiclayo, Trujillo, Puno y en otras regiones más, ¿no? Tacna, Iquitos, por ejemplo, ¿no? Donde las temperaturas son altas, ¿no? Vieron la temperatura mínima que hay, es altísima. Entonces, todo eso nos lleva a recapacitar y decir, oye, ¿sabes qué? Y siempre, y se aplica en toda actividad productiva, ¿no? Sí, la tecnología hay que adoptarla, claro que sí, ¿no? Definitivamente, nosotros nos falta mucho en este tema, pero hay muy buenos profesionales y empresarios peruanos que se están desarrollando en este tema, ¿no? Ya tienen muchos años, ¿no? Pero hay que democratizar el conocimiento, hay que democratizar las investigaciones, que todo el mundo lo conozca, ¿no? Para un mejor manejo, ¿no? Entonces, hay que tomarlas, hay que adoptar las tecnologías, pero luego adaptarlas también a cada realidad de nuestra región, ¿no? En donde se desarrollen los deportes. ¿Por qué y qué investigar? Bueno, ya hemos analizado los factores climáticos de Lima y a grandes rasgos, ¿no? de algunas regiones, y eso nos da un panorama general de que hay mucho que hacer, ¿no? Aquí en la costa, por ejemplo, vamos a visitar algunos campos productores de césped. Bueno, y esto es, ¿no? Se produce de esta manera, el gras americano, por ejemplo, ¿no? Y algunos que otros siembran de repente por ahí algo de gras, el zoysia. Por ahí alguien sembró paspalum, ¿no? ¿Sí? Y esto es como se maneja, ¿no? Acá se riego por inundación. En áreas verdes, hay muchas áreas verdes que sí tienen riego planificado y otras, muchas más todavía, que se riegan con camiones cisterna o tomando pues con una motobomba del canal, ¿no? Directo del canal y hacer el riego por manguera, ¿no? Entonces, yo creo que si somos región Lima, estamos ubicados en pleno desierto, en donde el factor hídrico es un factor limitante, en donde estamos en lucha constante día a día, ya sea verano, otoño, invierno, primavera, con Sedapal, para que nos doten de agua de uso agrícola y asimismo para regar nuestras áreas verdes. Estamos peleando día a día. Señor Pedro, ¿es verdad o mentira? Y ya me cortó el agua la semana pasada, la agraria no regó, por ejemplo. No se pasa, ¿no? Entonces estamos en ese problema y estamos produciendo bajo este sistema. Entonces habrá que investigar, habrá que desarrollar, ojo, y no solamente es la parte técnica, no, la parte científica, investigar, desarrollar, practicar, sino también tenemos que ir de la mano del brazo político, ¿no? Porque puede haber muy buenos técnicos, muy buenos profesionales, pero si tampoco no hay apoyo político, no se norma, no se hacen, no se obliga, ¿no? Porque lamentablemente a veces somos así, ¿no? Esperamos que nos obligan, si nos sancionan, ahí estamos, recién hacemos el cambio. Mientras no haya esa sanción, no lo hacemos, ¿no? Entonces yo creo que también hay que enfocarnos ahí, ¿no? Bueno, entonces hay que desarrollar trabajo de investigación en riego, no solamente pues, para la producción, sino al momento de la instalación también. Los suelos, les comentaba pues que hay erosión del suelo, se pierde el suelo, ¿no? Cuando empezamos a producir el césped, ¿no? Los productores de césped empiezan a cosecharlo. Entonces hay que ver formas y maneras de desarrollar pues, algunos sustratos que sean amigables con una producción sostenible y poder hacer una producción de mejor calidad. Asimismo tenemos pues en nuestra costa suelos en realidad arenosos, con problema de sales, problema de sodio, ¿no? Entonces, ¿y qué tipo de césped vamos a utilizar ahí? Bueno, hay que trabajar también en ese tema, ¿no? Oye, le meteré grasa americano a un suelo que tiene conductividad eléctrica 18, 16, 19, 16 por metro, ¿no? Y la napa freática es alta y la conductividad eléctrica de ese agua es 14, 15, ¿no? Y hay esa realidad. Bueno, entonces para eso habría que trabajar, pues qué híbridos hay, están desarrollándose a nivel mundial para condiciones arenosas, de sales, por ejemplo, de alta precipitación, de baja intensidad luminosa, de pocas horas de sol, ¿no? Y qué sé yo, ¿no? Bueno, lo que te conocemos aquí en Lima, pues el gras americano, el Cynodondáctilo en el gras bermuda, el paspalum, el gras japonés, el zoysia, ¿no?
Y bueno, ¿y qué más? Y dentro del Sinodon Dactylon todas las variedades o los híbridos que de repente se hayan sacado, ¿no? Los mejoradores, y no, ¿los conocemos? No los conocemos. Y por eso justamente este tipo de reuniones es para eso, ¿no? Nos hubiera gustado un especialista en semillas, alguna empresa que esté importando semillas, ¿no? ¿Qué tipo de variedades se está trabajando en el mundo? ¿No? Bueno, y estos son los sistemas de producción, era con lo del suelo, ahí vemos todas las champas que se sacan y se sacan sí o sí con tierra de chacra, unos 3, 4 o 5 años ya nos sirve eso como suelo agrícola y queda desnivelado, ¿no? Pero sin embargo, este sistema sería interesante. Miren, este sistema donde se enrolla el césped, usted puede enrollar 3, 4 metros, cargarlo al hombro. Esto está hecho con sustratos reciclados, no generas un impacto ambiental, no hay erosión del suelo, ¿no? Entonces también hay que investigar en ese tema, ¿no? En las instalaciones, valgan verdades, pues acá simplemente se nivela el terreno, incorpora materia orgánica e incluso se trata de nivelar bien apisonado, pero en una tierra de repente franco-arenosa, y por ahí con buena presencia franco-arenosa, con buena presencia de limo, entonces estamos compactando, reduciéndoles el espacio de aireación para el desarrollo del sistema radicular, y eso se va a manifestar en el desarrollo de la parte aérea, poca biomasa, ¿no? Entonces, y también va a afectar la parte nutricional y todo eso. Entonces también hay que trabajar bastante, ¿no? en ese tema, ¿no? en las instalaciones, ¿no? Bueno, y ni qué hablar, pues la maleza es un problema para todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Las malas hierbas, o también de repente por acá le dicen, no son malas hierbas, son plantas voluntarias. Bueno, llamémoslos plantas voluntarias o malezas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, pero es un problema también en nuestro campo deportivo, ¿no? Pierde estética, ¿no? Y también hay competencia por agua, luz, espacio, nutrientes, etcétera, ¿no? ¿Ya? También hay que investigar en ese tema. Bueno, algunas experiencias para comentarles, porque bueno, usted solamente habla de problemas, pero no trae solución, ¿no? Bueno, para eso estamos todos acá, hagamos alianzas estratégicas, trabajemos juntos. La universidad está abierta, las puertas están abiertas de la universidad para poder trabajar con todos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la grama salada, que es la Disticlis spicata, ¿no? Es una especie que se desarrolla muy bien en suelos arenosos, con alta conductividad eléctrica. Este fue un proyecto que se ejecutó en donde se solicitaba que se instale grasa americano. Y cuando vimos el análisis del suelo, pues, olvídese, ¿no? El grasa americano lo siembro y a la semana ya no hay grasa, ¿no? ¿Sí? Entonces se pidió, por favor, ¿no? que nos dejaran explorar el área, porque habíamos visto algunas gramíneas que estaban desarrollando ahí, ¿no? Y que por favor luego identifiquemos cuál de ellas es la que mejor se comporta en este ambiente, ¿no? Porque si sembramos grasa americano, eso a la semana ya no va a tener usted grasa americana. Pero el expediente lo contempla y tiene que ser así. Entonces hicimos un sustento técnico, ¿no? Para librarnos de responsabilidad de que en realidad, pues, si se muere no es culpa nuestra, ¿no? Porque el expediente que lo habían hecho decía grasa americana. Entonces hicimos los ensayos. Y miren, vean ustedes aquí, hicimos pues las diferentes especies que encontramos, los tratamientos con sus repeticiones, sus bloques y todo, ¿no? Con un diseño estadístico y todo, ¿no? Entonces, y sí, encontramos que este fue el que mejor se adaptó, ¿no? O sea, el que mejor se desarrolló, y ese fue el Disticlis spicata, ¿no? Y luego se empezó a repoblar, a revegetar toda esta zona con Disticlis spicata, que era la especie que crecía de manera natural y que mejor se comportó y desarrolló, ¿no? en este ambiente, ¿sí? ¿Sí? Y tenía que ir acompañado pues con su sistema de riego también para poder optimizar el agua, ¿no? Y ahí ustedes ven ya ese área totalmente salina, salobre, ¿no? recuperada con esa especie, ¿no? esa especie de la zona, esa especie nativa, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, pues el manejo sí va a ser sostenible en el tiempo. Y eso fue, bueno, esta es una tesis que hizo, bueno, ya la ingeniera Liz Kelly, que ahora no se encuentra en el Perú, que también es socia de la asociación, ¿no? En donde se hizo producción de tepes en sustratos ligeros reciclados, ¿no? Y ustedes ahí pueden observar, pues se hizo producción con Sinodon, con Bermuda, se hizo producción con Paspal, ¿sí? Y también pues habría que hacer la prueba, ¿no? ¿Sí? Entonces, para ver pues el peso, ¿no? La resistencia pues al maltrato.
Y aquí, por ejemplo, ¿cuánto pesa un metro cuadrado de césped que normalmente se produce? De repente, bueno, ahora antes pesaba 40 y tantos, pero también ya ha disminuido porque ya te venden ya sin nada de tierra, parece que fuera césped aeropónico, ¿no? Ya sin nada de sustrato y solamente con raíz. Y perdemos mucho metraje al momento de instalar, ¿no? En cambio, con este sistema no hay maltrato del sistema radicular, es mucho más ligero, son sustratos, insumos, sustratos reciclados de una actividad primaria, ¿no? Y lo pesamos y nosotros podemos cargar 5 metros cuadrados en 27 kilos, ¿no? Y al hombro. Estos fueron otros ensayos que se hicieron también probando sustratos reciclados, ¿no? La producción de Paspalum y Bermuda. ¿Sí? Este es el ensayo de salinidad que lo voy a explicar más tarde, mañana el ingeniero Wilson, ¿no? Es un tema bien interesante, él se va a explayar bastante en este tema. Antes escuchaba, ¿no? Oye, y el césped, pues, si consume mucha agua. Yo en realidad, es mi punto de vista personal, de repente alguien me critique, no tiene sentido colocar césped en un área verde si luego lo voy a acercar, ¿no? Lo que yo quiero es disfrutar del césped. Yo quiero recrear en el césped, o quiero jugar, hacer algún deporte en el césped, ¿no? Si van a colocar césped para que luego lo cerquen y nadie disfrute de ella, a mí me parece absurdo, ¿no? Ahora, lo que sí falta es trabajar en qué, en ver cómo preparar el terreno para su instalación, para que su mantenimiento sea sostenible en el tiempo. Uno, regar de manera adecuada, ¿no? Hacer el manejo fisionutricional correcto, hacer las podas, los cortes, el trinchado, el área en momentos oportunos. Pero ¿quién conoce todo eso? Muchos de acá que se dedican a la jardinería, a la instalación, al mantenimiento, están contentos porque van a aprender eso. Y lo van a ver allá, los equipos y la maquinaria. Entonces, en realidad no es solamente en la tierra, meto guano, nivelo, y luego tiro la champa y se acabó. Eso es todo. Eso no es, ¿no? Entonces tenemos mucho que aprender. Este de acá, por ejemplo, este césped es el Paspalum vaginatum en una azotea verde. En una azotea verde. O sea, en el techo de una casa, ahí estamos. ¿No? ¿Sí? Con arena. Con arena, oye, y recreamos y nos tiramos y jugamos y hacemos los cursos y todo. ¿No? Y ahí está. Ahí está, ¿no? Es un césped muy noble, ¿no? Que requiere poco mantenimiento, ¿sí? Y que tolera bastante el alto tránsito, ¿no? ¿Está bien? Entonces, imagínense una azotea que solamente tenga, pues, concreto, ¿no? Esta azotea que tiene, pues, el césped y el diseño del jardín vertical y las plantas al costado, pues, cómo cambia el ambiente, ¿no? Entonces, recordemos siempre que el césped es un ingrediente muy importante en el diseño de las áreas verdes, ¿no? Ahora, con los diferentes usos que tenga, ya sea un césped deportivo, sea un césped decorativo, ¿no? Con fines ornamentales, ¿no? Entonces, yo creo que para eso estamos el día de hoy aquí. Bueno, señores, el tiempo, yo sé que el tiempo es ingrato, siempre nos apremia. Les doy gracias por su tiempo y espero que les haya gustado. Gracias.